Título: El eco que rezaba mi nombre. Dicen que cuando un sacerdote pierde la fe, el cielo tiembla. Yo no oí ningún trueno. Solo desperté dentro de una iglesia que no recordaba haber construido. Las velas estaban encendidas, pero no había fuego en ellas. Ardían con una luz triste, como si rezaran por sí mismas. El aire olía a incienso viejo y a algo más. El olor de los sueños que no se cumplen. Caminé hasta el altar. El crucifijo colgaba del techo, pero Cristo no estaba en la cruz. Solo quedaban los clavos suspendidos en el aire, sangrando una luz dorada que caía como lágrimas. ¿Dónde estás?, pregunté, y mi voz resonó en el vacío. Y entonces lo escuché. Un eco. Pero no era mi voz. Era otra, más antigua, más cansada. Una voz que conocía mi nombre desde antes que yo mismo. Elías, susurró. Dios ya no vive aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré hacia el confesionario y allí, en la oscuridad, vi una sombra. No se movía, no respiraba, solo estaba escuchando. Me acerqué con el corazón martillando en mi pecho. ¿Quién eres?, murmuré. Soy la oración que dejaste a medias. Entonces lo recordé. La última confesión antes del accidente. Una mujer había llorado frente a mí, pidiendo perdón por algo que no podía decir. Yo había cerrado el confesionario antes de escucharla, y esa oración inacabada había encontrado un lugar donde esconderse. Las paredes comenzaron a vibrar. Las imágenes de los santos giraban sus rostros. Cada uno me observaba con una mezcla de compasión y reproche. Uno de ellos, San Miguel, tenía los ojos abiertos de par en par, y en sus pupilas vi algo imposible. Mi propio cuerpo tendido en una cama de hospital. Caí de rodillas. Intenté rezar, pero las palabras no salían. El silencio se volvió denso, como si cada segundo pesara una eternidad. Entonces, desde el altar, el eco volvió a hablarme. Elías, todo lo que negaste sigue rezando por ti, pero pronto tendrás que rezar por Dios. El suelo se abrió bajo mis pies, y por un instante sentí caer dentro de mi propio sueño. Vi ciudades hechas de plegarias, ángeles sin alas caminando entre sombras y una puerta blanca al final de todo. Antes de desvanecerme, oí la voz una vez más clara, más cercana, como si estuviera dentro de mi pecho. Bienvenido al sueño donde Dios se escondía, y el eco se apagó, dejando solo el sonido de mi nombre, repitiéndose una y otra vez, como una plegaria que nadie había terminado de decir. Título: Las puertas que lloraban incienso. Desperté con el corazón detenido, como si algo me hubiera devuelto a la vida solo para que recordara cómo dolía respirar. El templo seguía allí, o al menos una versión de él. El suelo ya no era de mármol, sino de cera endurecida. Cada paso que daba liberaba un aroma a incienso viejo, como si caminara sobre las lágrimas de las misas olvidadas. Las puertas del fondo estaban abiertas. De ellas salía una niebla espesa teñida de dorado. Me acerqué temeroso y vi que cada una tenía grabado un símbolo distinto. Una cruz, un ojo, una mano, un corazón. No sabía qué representaban, pero al tocarlas sentí el peso de algo que conocía demasiado bien. Mi propio pasado. Empujé la primera puerta. Dentro, el aire olía a muerte y perdón. Un ataúd abierto reposaba en el centro. Me acerqué y vi mi sotana doblada cuidadosamente sobre el cuerpo de alguien. Alguien con mi rostro. Tragué saliva. Alrededor del ataúd decenas de velas ardían y de cada llama salía una voz. Todas decían lo mismo. No rezaste por mí. Retrocedí. Cerré la puerta con fuerza y apoyé mi espalda contra ella. Las otras tres me observaban, esperando. Abrí la segunda. Dentro encontré el confesionario. La rejilla temblaba como si respirara. Y desde el otro lado, una voz femenina susurró. ¿Por qué me cerraste la puerta aquella noche, padre? Era ella, la mujer que vino a confesar su pecado antes del accidente. Su sombra emergió lentamente y sus lágrimas cayeron al suelo, transformándose en humo. El humo formó palabras que se elevaron hacia el techo. El perdón también necesita ser escuchado. Me arrodillé, pero al hacerlo, la puerta se cerró sola. Y por un instante creí oír a todos los santos llorar. La tercera puerta se abrió antes de que yo la tocara. Dentro había un espejo enorme, cubierto por una tela negra. La retiré, y vi un corredor infinito lleno de versiones de mí mismo, caminando hacia ninguna parte, repitiendo oraciones sin voz. Cada uno de esos reflejos sangraba por la boca una mezcla de luz y sombra. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba frente a la última puerta. Sobre ella una inscripción. Nadie sale de aquí con la fe intacta. El pomo ardía bajo mi mano. No la abrí, solo escuché. Y al otro lado una voz, suave, cansada, familiar, murmuró. Dios está detrás de todas las puertas, pero no abre ninguna.
El templo vibró. Las paredes exhalaron humo de incienso. Y comprendí que cada puerta no era un lugar. Era una oración que había cerrado dentro de mí. Caí de rodillas llorando sin lágrimas. El eco de mi voz resonó entre los muros. Padre, ¿cuántas veces hay que morir para merecer ser escuchado? Y el silencio respondió. Con olor a fe quemada. Título: La mujer que sabía el último salmo cuando desperté del sueño dentro del sueño. El incienso todavía flotaba en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para observarme respirar. Afuera, una campana invisible sonaba a lo lejos, marcando una hora que ningún reloj conocía. Caminé por el pasillo central del templo, entre bancos cubiertos de polvo. En cada uno había un misal abierto por una página distinta, y sobre cada página, una lágrima seca. Entonces la vi. Sentada en el último banco, una mujer vestida de negro sostenía un rosario de plata que no brillaba. Su rostro era joven, pero sus ojos llevaban siglos de cansancio. Cuando levantó la mirada sentí que me atravesaba con una paz que dolía. ¿Quién eres?, pregunté sin atreverme a acercarme. Ella sonrió apenas, como quien recuerda un secreto demasiado grande. Soy la voz que Dios perdió. Sus palabras me helaron el alma. Quise preguntar algo más, pero ella empezó a tararear un canto. No era un salmo conocido. Sonaba antiguo, prohibido, como si estuviera hecho de nombres borrados de las escrituras. Cada nota hacía temblar las paredes y las velas parecían inclinarse para escuchar. Este es el último salmo, dijo ella con un hilo de voz. El que nadie debía cantar, porque revela dónde duerme Dios. El suelo bajo mis pies se estremeció. De las grietas surgió un aire frío, y por un instante creí ver sombras con alas arrastrándose bajo el mármol. ¿Por qué me lo enseñas?, pregunté. Porque tú lo soñaste primero, respondió ella. Y los sueños de los sacerdotes son las puertas que el cielo ya no quiere custodiar. Se levantó lentamente. Su sombra no la seguía. Se quedaba atrás, rezando sola. Y cuando caminó hacia mí, comprendí que su cuerpo no tocaba el suelo. Era ligera, como una plegaria suspendida entre el perdón y el olvido. Extendió su mano y me dio el rosario. Las cuentas eran frías, pero dentro de cada una latía un corazón diminuto, latiendo al ritmo de una oración muda. Cuando lo necesites, susurró, repite el último salmo. Pero cuidado, cada vez que lo recites, olvidarás un recuerdo. Quise detenerla, pero su forma comenzó a desvanecerse, como humo iluminado por la luna. ¿Cómo sabré cuándo hacerlo?, grité. Su voz llegó como un suspiro desde lejos. Cuando el silencio empiece a rezar por ti, Elías. Y entonces todo el templo se llenó de un murmullo de almas. Miles de voces repitiendo palabras sin lengua, pidiendo ser escuchadas una vez más. Caí de rodillas. El rosario brillaba entre mis dedos y cada cuenta se convirtió en un ojo que me observaba. Yo los cerré todos y recé no por Dios, sino por mí. Título: El ángel que olvidó su luz esa noche. El cielo no tenía estrellas, solo una inmensa oscuridad que parecía respirar sobre el campanario. Elías caminaba con el rosario en la mano, repitiendo sin voz el salmo prohibido que la mujer le había enseñado. Cada sílaba le dolía, como si su lengua rezara con sangre. Cuando llegó al altar, la cruz sin Cristo lo esperaba. Pero algo había cambiado. Las lágrimas doradas que caían de los clavos ahora se habían secado, dejando solo un rastro de ceniza. Entonces lo oyó. Un sonido, como alas arrastrándose por piedra, giró lentamente. Entre las sombras del presbiterio, una figura enorme emergía. No caminaba. Se deslizaba. Su rostro estaba cubierto por vendas antiguas y de su espalda salían dos alas quebradas negras como carbón. ¿Eres un demonio?, preguntó Elías retrocediendo. La figura rió con una voz rota. No, fui un ángel. ¿Qué te hizo caer? El ser levantó la cabeza. Bajo las vendas un resplandor temblaba débilmente, como un corazón cansado de brillar. El olvido, susurró. No recordé para quién cantaba. Un día mi luz ya no supo a quién alumbrar. Elías sintió una punzada en el pecho. En esa confesión había una verdad que reconocía demasiado bien. El ángel extendió una mano. En sus dedos las plumas parecían hechas de cristal fracturado. ¿Tú todavía recuerdas por qué rezas, sacerdote? No supo qué responder. Desde que había despertado en aquel templo sin Dios, sus oraciones eran ecos vacíos, palabras sin destinatario. Dios se ha escondido, dijo Elías casi suplicando. No, replicó el ángel con tristeza. Los hombres lo cubrieron con sus propias sombras. Y cuando ya no lo vieron, culparon al cielo. Elías dio un paso más cerca. ¿Tú sabes dónde está? El ángel sonrió, y de su boca cayó una pluma ardiente que se apagó al tocar el suelo. Dios duerme donde duermen los que aún creen, pero si lo buscas demasiado, Él soñará contigo, y no despertarás jamás. De pronto el templo comenzó a llenarse de un viento frío.
Las velas se apagaron una por una. El ángel se inclinó sobre él, y su rostro, por un instante, mostró una hermosura imposible, rota por el tiempo. «Reza por nosotros, los que olvidamos la luz», dijo. Elías cerró los ojos. Cuando los abrió, el ángel ya no estaba. Solo quedaban sus plumas dispersas por el suelo, brillando débilmente como fragmentos de un amanecer que nunca llegaría. Tomó una entre sus dedos, y el fuego le quemó la piel. Y en esa herida, escuchó una voz que no venía de fuera, sino desde adentro. «Cada vez que recuerdes a Dios, Él recordará tu oscuridad». Elías levantó la vista. El crucifijo volvía a sangrar, y comprendió que el sueño todavía no había terminado. Solo se había vuelto más profundo. Título: El niño que dormía en el altar esa madrugada. El templo parecía más grande, como si hubiera crecido mientras yo dormía. El silencio no era vacío, sino vivo, lleno de respiraciones que no pertenecían a nadie. Caminé hacia el altar, siguiendo un rastro de luz temblorosa que caía desde el vitral roto. Allí, entre los pliegues del mantel sagrado, algo se movía. Era un niño, pequeño, de cabellos dorados como las velas encendidas, dormía profundamente sobre el altar. Su pecho subía y bajaba con una calma que dolía mirar. Me acerqué, intentando entender quién podría haberlo dejado allí. Pero cuando su rostro emergió de la sombra, el aire me abandonó los pulmones. Era mi rostro, mi propio rostro de niño. Retrocedí un paso, el corazón golpeándome contra las costillas. El niño abrió los ojos. Tenían el mismo color que el amanecer después de una noche de culpa. Me miró sin miedo como si me esperara desde siempre. «¿Eres tú?», preguntó con voz adormecida. «¿Quién?», respondí temblando. «El que me dejó dormir aquí». Su inocencia me atravesó como una espada invisible. Comprendí que no era un sueño cualquiera. Aquel niño era mi fe dormida, la parte de mí que había dejado morir cuando comencé a dudar. El niño sonrió. «Dios vino una vez. Me dijo que descansara hasta que tú volvieras a creer». Pero ya casi olvido su voz, caí de rodillas. Sentí una mezcla de ternura y desesperación. «Despierta, por favor», le rogué. «Necesito encontrarte. Necesito entender». El niño cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Cayó sobre el altar y al tocarlo se convirtió en una chispa de luz que subió hacia el crucifijo vacío. «No puedo», susurró. «Si despierto, tú dejarás de soñar». La iglesia empezó a temblar. Las paredes exhalaban aire, los vitrales lloraban colores, y desde el suelo emergieron raíces de incienso. Abrazando mis piernas, el niño extendió su mano hacia mí. «Cuando el sueño termine, yo seré el único que recordará tu nombre». Entonces, su cuerpo se disolvió en un resplandor dorado y la iglesia quedó en penumbra. En el altar solo quedó su pequeño rosario, el mismo que había perdido mi madre el día que hice mi primera comunión. Lo tomé entre mis dedos. Aún estaba tibio. Y en el fondo de mi mente, una voz, suave como el aliento de un niño, me dijo: «Dios no se esconde, solo espera a que vuelvas a dormir». Y así supe que mi búsqueda no era por el cielo, sino por el sueño en el que aún vivía mi fe. Título: El espejo del perdón roto el amanecer nunca llegó aquella mañana. Solo una luz gris, inmóvil, filtrándose por los vitrales rotos como si el cielo mismo hubiera olvidado cómo brillar. Desperté frente al altar, con el rosario del niño aún en mis manos. La iglesia estaba vacía, pero en el aire flotaba un murmullo, como si alguien rezara desde detrás de las paredes. Seguí el sonido, atravesando pasillos que no recordaba haber visto antes. Los muros estaban cubiertos de espejos antiguos, empañados por un polvo que olía a arrepentimiento. En el último corredor, un espejo más grande que los demás me detuvo. Su marco era de hierro ennegrecido, y en su superficie no se reflejaba mi rostro, sino el de otro hombre. Un hombre que también vestía sotana, pero con los ojos hundidos y las manos manchadas de ceniza. «¿Quién eres?», pregunté acercándome. El reflejo sonrió con una calma inquietante. «Soy lo que quedó cuando dejaste de perdonarte», me estremecí. Cada palabra sonaba como un golpe en el pecho. El reflejo continuó. «¿Recuerdas al penitente que rechazaste? La mujer que vino a confesar el pecado que tú mismo habías cometido». Un dolor antiguo regresó como un eco. No fue así», balbuceé. «Sí lo fue», replicó la voz. «No la perdonaste porque en su historia reconociste la tuya». El cristal vibró. Una grieta cruzó la superficie y por ella comenzó a filtrarse una luz tenue, casi líquida. Era como si el espejo sangrara. Mi reflejo extendió una mano. «El perdón no se da una vez», susurró. «Se renueva cada vez que aceptas tu propia sombra». Entonces comprendí que el espejo no me mostraba un castigo, sino una posibilidad, una puerta. Me acerqué más, hasta sentir el frío del cristal rozar mi piel. En el reflejo el otro Elías hizo lo mismo. Cuando nuestras manos se tocaron, el espejo estalló.
Miles de fragmentos volaron por el aire y en cada uno se reflejaba una escena distinta de mi vida. Bautizos, funerales, sermones, lágrimas. Todas las veces que había hablado de perdón sin creer en él, caí de rodillas. Los fragmentos comenzaron a caer lentamente como copos de vidrio. Uno de ellos quedó frente a mí. En su superficie, una frase se formó sola. No existe perdón sin memoria. Entonces el viento se detuvo. Las grietas en las paredes desaparecieron y donde antes estaba el espejo, ahora había una puerta abierta cubierta de luz blanca. Del otro lado, una voz familiar me llamó. Elías, sigue el reflejo que aún no se ha roto. Tomé aire, crucé el umbral y el silencio, una vez más, empezó a rezar por mí. Título: El sueño dentro del sueño. No recuerdo haber cruzado la puerta. Solo sé que al abrir los ojos, ya no estaba en la iglesia, sino en una ciudad que respiraba al ritmo de una plegaria que no podía entender. El cielo era del color del incienso, y en las calles flotaban hojas de salmos escritos con fuego. La gente caminaba en silencio, con velas encendidas en las manos y los ojos cerrados, como si soñaran mientras estaban despiertos. ¿Dónde estoy?, pregunté al aire. Una voz respondió desde detrás de mí, suave y sin cuerpo. En el sueño que soñó el tuyo. Me giré. Nadie. Solo el eco. El suelo bajo mis pies se movía como si tuviera pulso. A lo lejos, una campana sonó, pero cada toque resonaba dentro de mi pecho. Empecé a caminar. Cada esquina era idéntica a la anterior. Cada rostro que cruzaba era el mío. Diferente edad, diferente gesto, pero el mismo hombre repitiendo oraciones que no recordaba haber dicho jamás. ¿Estoy muerto?, susurré. No, contestó una voz de niño a mi lado. Giré y lo vi. Era el mismo niño del altar, con los ojos más tristes que nunca. Estás soñando dentro del sueño de Dios, sus palabras me helaron. ¿Y él? ¿Dónde está? Despierto, dijo el niño, pero no recuerda quién es. Por eso sueña contigo. El viento sopló con fuerza. De repente, el paisaje se quebró como un espejo de humo, y todo se desvaneció. Caí a través de imágenes que giraban. El templo, el ángel, la mujer del salmo, mi propio rostro, todo mezclado en un torbellino de rezos rotos. Desperté en el suelo de piedra, jadeando. El templo había vuelto, pero algo no encajaba. Las estatuas de los santos tenían rostros humanos, mi rostro, y las paredes susurraban mi nombre como si intentaran recordarlo antes de que desapareciera. Caminé hasta el altar. En el centro, sobre el mantel sagrado, había una nota escrita, con ceniza. Cuando sueñes 2 veces el mismo sueño, deja de buscar a Dios. Él ya te ha encontrado. Las velas se encendieron solas. El niño, ahora más pálido, se acercó y me tocó la mano. Si sigues soñando, te olvidarás del mundo real. ¿Y si despiertos?, pregunté. Entonces él desaparecerá. El suelo volvió a temblar. Todo se volvió luz. Y antes de caer en la oscuridad, escuché mi propia voz, repetida 1000 veces desde todos los rincones del templo. Elías, el sueño no es el castigo, es la forma en que Dios recuerda lo que aún ama. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el confesionario. O tal vez nunca había salido. La línea entre vigilia y fe se había disuelto. Y comprendí, con un miedo sereno, que ya no era yo quien soñaba, sino Dios soñando mi duda. Título: La cruz que no proyectaba sombra. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer se deslizaba sobre los muros del templo como un río sin dirección. Todo era tan blanco que dolía mirar. El altar estaba vacío, pero en el centro, colgada del aire, flotaba una cruz de oro. No tenía clavos, ni Cristo, ni sombra. Me acerqué lentamente. A cada paso el suelo se volvía más frío, más vivo, como si respirara bajo mis pies. Cuando extendí la mano, sentí que la luz de la cruz me atravesaba la piel. Y entonces lo comprendí. No era una cruz, era una herida suspendida. ¿Por qué no proyectas sombra?, murmuré. Una voz respondió tan suave como una plegaria, susurrada dentro de un sueño. Porque el hombre ya no mira hacia donde cae la luz. Me quedé inmóvil. La voz venía de todas partes, de cada grieta, de cada llama, del aire mismo. ¿Eres tú?, pregunté. Soy lo que queda cuando me olvidan, dijo la voz. La cruz comenzó a girar lentamente, y a su alrededor aparecieron figuras. No eran santos ni ángeles, sino rostros humanos. Hombres, mujeres, niños, todos iluminados pero sin reflejo.
Eran las almas de los que habían rezado sin fe, las plegarias que no llegaron a ningún cielo. Una mujer se adelantó. Su rostro me resultaba familiar. Era la mujer del Salmo. Sus ojos eran 2 océanos de luz quebrada. Nos enseñaste a rezar, dijo, pero olvidaste escuchar lo que pedíamos. El aire se llenó de un sonido que no era música ni lamento, sino algo entre ambos. La cruz brilló, con una intensidad imposible, hasta que comprendí que no era oro, era fuego. Elías, me dije a mí mismo, ¿cuántas veces has predicado el perdón sin haberlo sentido? Y en ese instante la voz regresó, más clara, más humana. Los hombres me hicieron de madera, pero nunca me dejaron hablar. ¿Qué quieres decirme?, grité. La cruz se partió en 2. De su centro salió una luz tan pura que me hizo caer de rodillas. En ella vi un instante el rostro de Cristo, pero no era el que conocía. Era un rostro cansado, mortal, con lágrimas de sangre que caían hacia arriba como si llorara al revés. El pecado no es olvidar a Dios, dijo esa voz dentro de mi cabeza. El pecado es obligarlo a callar. El resplandor me envolvió. Todo se disolvió, los bancos, las paredes, el aire. Solo quedó la cruz rota flotando en la nada y una frase grabada en la luz que seguía latiendo incluso con los ojos cerrados. Cuando la fe no proyecta sombra ya no es fe, es miedo. Y entonces entendí, no buscaba a Dios para hallarlo, sino para comprender por qué había decidido esconderse. El silencio se cerró sobre mí como un manto, y por primera vez supe lo que era rezar sin esperar respuesta. Título: El jardín. Donde los rezos sangraban, el aire olía a tierra recién abierta, a incienso marchito y a algo más antiguo, la memoria del sacrificio. Salí del templo buscando silencio, pero el silencio me encontró primero. Frente a mí se extendía un jardín que nunca antes había visto. No había flores ni hojas, solo tallos de luz que latían como venas. Caminé entre ellos sintiendo que cada paso hundía mis pensamientos en un sueño ajeno. De pronto, uno de los tallos comenzó a abrirse como si respondiera a mi presencia. Dentro no había pétalos, había palabras, palabras vivas, una oración. Me incliné y escuché. La voz provenía del interior de la planta, temblando como un corazón. Padre nuestro que estás en olvido. Me quedé helado. Cada tallo que tocaba susurraba una plegaria diferente, algunas en lenguas que no conocía, otras con el tono desesperado de quien reza sin esperanza. Y entonces lo entendí. Cada planta era una oración abandonada. Avancé y el suelo comenzó a sangrar. De cada raíz brotaba un hilo rojo, fino, que se unía al siguiente, formando un río que cruzaba el jardín. El murmullo de las plegarias se hizo más fuerte, hasta que ya no eran voces, sino gritos contenidos. En el centro del jardín había un árbol. Sus ramas estaban cubiertas de pequeños corazones de cristal que latían lentamente. Al acercarme vi que uno de ellos llevaba mi nombre. Lo toqué. El corazón se quebró y una lluvia de imágenes me atravesó. Funerales, promesas, confesiones, que nunca terminé. Palabras que pronuncié solo con los labios, no con el alma. Vi a las personas a las que había dicho, te perdono sin sentirlo. Vi las veces que hablé de Dios solo para llenar el silencio. Caí de rodillas. El jardín entero comenzó a palpitar al ritmo de mi culpa. Las raíces se enredaron en mis piernas, buscando entrar en mí, y una voz dulce como la infancia habló desde dentro del árbol. Las oraciones olvidadas no mueren, Elías. Se siembran, y cuando sangran florece la verdad. Intenté liberarme, pero las raíces me sujetaron con fuerza. Cada vez que luchaba oía mis propias plegarias repetirse, deformadas, vacías. Déjame ir, suplicé. No, dijo la voz. Aún no sabes qué reza tu alma cuando tú callas. El cielo se abrió, y por un instante vi gotas de luz caer como lluvia. Cada gota que tocaba el suelo se convertía en una flor de sangre pura, y de esas flores un nuevo coro de voces emergió. Rezos antiguos, imperfectos, humanos. Entonces entendí, Dios no se había escondido del mundo, se había enterrado dentro de sus oraciones inacabadas. Me dejé caer entre las raíces exhausto. El jardín respiraba conmigo, y cuando cerré los ojos, una última frase cruzó mi mente, suave, ineludible. Toda fe, si no sangra, es solo un jardín muerto. Título: El confesionario vació esa noche, el jardín desapareció como si nunca hubiera existido. Desperté de nuevo dentro del templo, con el sabor del incienso y de la tierra aún en mis labios.
Las velas se habían consumido, pero sus sombras seguían ardiendo sobre los muros, temblando como almas que no sabían descansar. Caminé hacia el confesionario. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba hablar, o tal vez porque algo dentro de mí seguía esperando una voz que respondiera. Abrí la puerta y entré. El olor a madera vieja me envolvió, familiar, casi paternal. Me senté. La rejilla del otro lado estaba cerrada, pero podía sentir una presencia. «Padre, he pecado», dije por costumbre. El silencio fue total, y entonces escuché una respiración, igual a la mía. «Dime tus pecados, Elías», susurró una voz, idéntica a la mía, exacta. «¿Quién eres?», pregunté temblando. «Soy tú», respondió. El que nunca se arrodilló de verdad. Tragué saliva. El aire se volvió espeso, como si rezar fuera imposible. He dudado de Dios. He buscado señales donde solo había silencio. He hablado del cielo sin sentirlo. El otro yo rió, con una risa rota. «No mientas. Tu verdadero pecado no fue dudar. Fue amar el silencio más que la respuesta». Las palabras me atravesaron como una daga. «Yo solo quería encontrarlo». «No. Querías que él te encontrara a ti», respondió la voz. «Querías ser elegido, no creyente». Cerré los ojos. Una lágrima cayó sobre mis manos. Entonces, ¿ya no hay perdón? El silencio se prolongó. Luego la voz dijo con ternura terrible: «Sí lo hay, pero no en la absolución». En la aceptación, de pronto, la rejilla del confesionario empezó a brillar. Una luz blanca se filtraba entre las rendijas. Miré al otro lado y vi mi rostro, pero no el de ahora. Era yo más joven, el seminarista lleno de fe, de esperanza, de fuego. «¿Qué te pasó, Elías?», preguntó mi reflejo. «Crecí», respondí apenas respirando. «No», dijo él, «te olvidaste de soñar». El suelo tembló. Las paredes comenzaron a rezar en voz baja, susurros en 1000 idiomas. El otro yo levantó la mano y apoyó sus dedos contra la rejilla. «No temas. La fe no muere, solo cambia de forma». Toqué la rejilla desde mi lado. El contacto fue como hundir la mano en un río de luz. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no dolía. Era alivio. Cuando abrí los ojos, el confesionario estaba vacío. No había nadie, ni luz ni voz. Solo yo. Y una paz que no recordaba haber sentido jamás. Sobre la madera, yo, había grabado una frase: «La fe es confesarse ante el silencio y aún así seguir hablando». Salí del confesionario. El templo respiraba conmigo, como si finalmente entendiera mi culpa. Y por primera vez el silencio no me respondió, pero tampoco me abandonó. Título: El libro que no debía ser leído. La puerta al final del templo se abrió sola, como si el viento hubiera aprendido a obedecer el nombre de Dios. Un pasillo estrecho me condujo hacia una sala que no recordaba haber visto nunca. En el centro, sobre un pedestal de mármol agrietado, descansaba un libro cubierto por una tela de lino amarillenta. No tenía título, no tenía símbolo, solo un peso invisible que llenaba el aire con un olor antiguo entre el incienso y el polvo de huesos. Me acerqué despacio, sintiendo cómo cada paso parecía retumbar en mi mente. «No lo toques», dijo una voz detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca. «Hay oraciones que fueron escritas para no ser dichas». Ignoré el aviso. Algo más fuerte que la curiosidad, algo parecido al hambre, me empujó a retirar la tela. El libro respiró. Sí, respiró, como si dentro de él latiera algo vivo. Al abrir la primera página, una ráfaga de aire apagó todas las velas. La oscuridad me envolvió, y en la penumbra, las letras comenzaron a brillar, no con tinta, sino con luz. Eran palabras en un idioma que reconocía sin haberlo aprendido. Cada sílaba me atravesaba como si una parte de mi alma la recordara. Leí en voz baja: «Yo soñé que tú me buscabas». Pero cada vez que decías mi nombre, el sueño se hacía más largo. El libro tembló. Las páginas se movían solas, pasando a una velocidad imposible. Vi imágenes. Un jardín sangrante, un niño dormido, una cruz sin sombra. Todo lo que había vivido, todo estaba escrito allí, antes de suceder. Comprendí entonces que el libro no contaba mi historia. La escribía mientras yo la vivía. «¿Qué eres?», pregunté con la voz quebrada. Una página se arrancó sola, flotando frente a mí, y sobre ella se formó una respuesta: «Soy la memoria de Dios cuando olvida». El suelo se estremeció, las paredes del templo se agrietaron y una luz inmensa, blanca, descendió del techo. El libro comenzó a desintegrarse en polvo luminoso que se adhería a mi piel, como si quisiera tatuarse dentro de mí. Intenté cerrarlo, pero no pude. Mis manos ardían. Las letras se movían sobre mis brazos, formando frases que aún puedo recordar. «Elías, si sigues leyendo, Él despertará, y cuando Dios despierte, el mundo dormirá.
Solté el libro. Cayó al suelo, pero no sonó. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Solo quedó una línea grabada en el pedestal. El sueño donde Dios se escondía comenzó con una lectura prohibida. Y entendí, con una claridad dolorosa, que cada palabra que había leído no provenía de ese libro, sino de mí. Título: el lugar donde Dios dormía, el templo, había desaparecido. A mi alrededor solo quedaba un desierto blanco, tan vasto que el horizonte parecía haberse rendido ante el silencio. No había viento, ni cielo, ni tierra, solo una luz inmóvil, sin origen ni destino. Caminé sin saber hacia dónde, guiado por una intuición que no me pertenecía. Cada paso resonaba dentro de mí, como si mis huesos recordaran un camino que mi mente había olvidado. Después de un tiempo imposible, lo vi. Un edificio solitario, tan puro que parecía tallado en el resplandor mismo. No tenía puertas ni ventanas, pero su forma era familiar. Una habitación del tamaño de una plegaria. Entré. Adentro no había nada, salvo una cama. Y sobre la cama alguien dormía. Me acerqué temblando. No podía ver su rostro. Era una figura envuelta en luz, respirando con lentitud infinita. Cada exhalación hacía vibrar el aire, y con cada aliento el mundo entero parecía existir por un instante y luego disolverse. Me arrodillé, no por fe, sino por miedo. ¿Eres tú?, susurré. El cuerpo en la cama no respondió, pero el silencio cambió. Se volvió más profundo, más consciente, como si me escuchara. Entonces comprendí. No era el sueño de Dios lo que me rodeaba, era Dios soñando. Y yo era una imagen dentro de su sueño. Me cubrí el rostro con las manos. Las lágrimas caían sin peso. Todo dentro de mí gritaba que debía despertar. Pero ¿cómo despertar del sueño de otro? De pronto, una voz habló desde el aire. No venía de la figura ni de mi mente, sino de ese espacio entre ambas cosas. Cada vez que un hombre reza, me despierta un poco. ¿Y si todos rezaran al mismo tiempo?, pregunté con voz temblorosa. Entonces el mundo terminaría, porque cuando yo abra los ojos ya no habrá sueño que los contenga. La figura se movió apenas. Una mano luminosa se extendió rozando mi frente. Sentí el calor de 1000 soles y al mismo tiempo una ternura imposible. ¿Por qué duermes?, logré decir. Porque el amor de los hombres se volvió ruido. ¿Y qué esperas para despertar? A que alguien me recuerde sin pedirme nada. Un silencio inmenso siguió a esas palabras. En ese instante comprendí que mi búsqueda no había sido por fe, ni por redención, sino por compañía. El hombre necesita que Dios lo mire. Dios necesita que alguien sueñe con él. La figura sonrió en sueños. Y entonces el desierto comenzó a disolverse. Las luces se fundieron en una sola. El aire vibró como una nota sostenida. Y sentí mi cuerpo desvanecerse junto con el mundo. Antes de desaparecer, escuché su voz por última vez. Vuelve al lugar de donde viniste. Cuando despiertes, aún soñarás conmigo. Abrí los ojos. Estaba en mi cama de hospital. Las máquinas susurraban mi pulso y un médico gritaba mi nombre. Pero en el reflejo de la ventana detrás de mí, la luz seguía respirando. Y comprendí, con una calma infinita, Dios todavía dormía, solo que ahora soñaba a través de mí. Título: el precio del despertar. Volvía a abrir los ojos en el hospital, pero el mundo ya no era el mismo. Los colores estaban apagados, como si la realidad hubiera envejecido en mi ausencia. Las voces de los médicos llegaban desde lejos, deformadas, irreales. En la ventana la luz seguía respirando, pulsando al ritmo de mi corazón. Intenté incorporarme, pero una fuerza invisible me mantenía en la cama. En mi cabeza una voz, su voz hablaba sin palabras. Desperté un poco, porque tú me llamaste. El aire del cuarto tembló. Las sombras en las paredes se movían solas, proyectando formas de alas, cruces y rostros que no reconocía. Sentí que el sueño aún no había terminado, más bien que se estaba extendiendo hacia la vigilia. La enfermera gritó. Su reflejo en el cristal no la imitaba, y comprendí que el límite entre sueño y realidad había comenzado a romperse. Cerré los ojos buscando el templo, el altar, cualquier cosa conocida, y lo encontré. De pie, frente a mí, estaba el ángel que olvidó su luz, con las alas reparadas a medias, brillando débilmente. Elías, dijo, lo has visto dormir. Ahora debes decidir. ¿Decidir qué? Si él despierta, todo lo que existe dejará de soñar, y los hombres volverán a ser solo polvo. Me quedé sin respiración. Recordé su voz en la habitación blanca, su promesa. Cuando despierte ya no habrá sueño que contenga al mundo. ¿Y si no lo hago?, pregunté. Entonces él seguirá soñando a través de ti. Serás su puente, su frontera, ni completamente hombre, ni completamente divino. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Un sacerdote que se convierte en sueño, o un Dios que despierta para destruir lo que ama. No había elección santa.
solo destino. El ángel extendió una pluma como si me ofreciera un arma o una llave. Cada palabra que pronuncies ahora será semilla de creación o final. Piensa bien, Elías. Miré hacia la luz que temblaba sobre mi cama. Dentro de ella vi rostros, los penitentes, la mujer del salmo, el niño dormido, todos rezando en silencio. Y entonces entendí, Dios no debía despertar, debía seguir soñando, hasta que el hombre aprendiera a creer sin verlo. Me arrodillé, no ante la luz, sino ante el silencio, y susurré, duerme, Señor, te cuidaré mientras sueñas. El ángel sonrió con tristeza, sus alas se abrieron, disolviéndose en fuego. El hospital tembló, las máquinas enmudecieron. Por un instante sentí el universo detenerse, como si el tiempo contuviera la respiración, y luego el mundo siguió girando. Los médicos regresaron, las luces parpadearon. La enfermera me miró sin entender. Todo parecía normal, excepto por una cosa. En mi mano había quedado la pluma del ángel, la miré. Ardía con una luz suave, viva, y desde algún lugar dentro de mí escuché la voz que ya conocía. Mientras alguien sueñe conmigo, no despertaré. Cerré los ojos. Y en la oscuridad sentí el peso sagrado de mi elección, convertirme en guardián del sueño de Dios. Título: la oración que nunca terminó. Desde aquella noche no volví a soñar. O tal vez, todo lo que vivo ahora sea el sueño de otro. No lo sé, solo sé que cuando despierto el mundo respira distinto, como si cada amanecer dudara de sí mismo antes de nacer. Camino por la ciudad en silencio. Nadie me reconoce, aunque todos me saludan como si ya hubieran escuchado mi nombre alguna vez. En las iglesias las velas se encienden solas cuando entro. Los relojes se detienen por un instante, y cada oración que escucho, por mínima que sea, llega a mí antes que al cielo. A veces creo escuchar su respiración, la de Él. No desde arriba, sino desde dentro, detrás de mi pecho, en el hueco donde antes habitaba la fe. Una tarde entré en una capilla abandonada. El polvo caía como ceniza, y sobre el altar había una Biblia abierta por una página que no existía. La tinta era nueva. Las palabras se escribían solas, lentas, pulsando como si el papel tuviera vida. Me acerqué y leí. Toda oración es una cuerda que une el sueño con el silencio. Pero si la cuerda se rompe, el soñador cae. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a rezar en voces humanas, miles, todas diferentes, todas pidiendo lo mismo. No despiertes, Señor, no despiertes todavía. Me arrodillé, sintiendo el peso de su fe sobre la mía. Entendí que el mundo entero, cada lágrima, cada palabra, cada dolor, era parte de esa oración inacabada. Una súplica que se repite desde el principio del tiempo y que nadie ha terminado aún. Entonces oí una respiración profunda. No venía del cielo, ni del suelo, ni del viento. Venía de mí. Elías, dijo la voz dentro de mi mente. ¿Sabes por qué sigues aquí? Porque te sueño, respondí. No, porque tú eres mi sueño. Sentí el aire quebrarse. Mi cuerpo se volvió ligero, casi transparente. Vi cómo el mundo se curvaba sobre sí mismo, como un libro que se cierra lentamente después de la última palabra. Intenté rezar, pero no recordaba ninguna oración. Solo una melodía, una que escuché una vez cuando era niño y creía que Dios respondía desde los vitrales. La tarareé, y cada nota se convirtió en luz. Las palabras llegaron después sin esfuerzo, naciendo desde mi corazón. Duerme, Señor, mientras el hombre te busca. Sueña con nosotros hasta que aprendamos a amarte sin miedo. Y en ese instante, comprendí el misterio final. La fe no termina cuando se deja de creer, sino cuando se deja de hablar con el silencio. La capilla desapareció, la ciudad también. Solo quedé yo rezando una oración que no tiene fin, una que aún hoy continúa en algún lugar entre la voz y la eternidad. Y así, mientras exista un hombre capaz de pronunciar mi nombre con ternura, Dios seguirá soñando. Epílogo: el sueño, donde Dios se escondía. Nunca supe si desperté de verdad. El mundo volvió a moverse, las campanas sonaron, los días regresaron a su curso. Pero algo profundo, había cambiado camino entre la gente y los escucho hablar, reír, rezar. Y cada palabra, incluso la más banal, vibra en el aire como una nota de una melodía sagrada que solo yo parezco oír. Ya no predico, ya no confieso, solo escucho, porque ahora sé que cada voz es una grieta por donde Dios respira. A veces, por las noches, cuando todo calla, siento el temblor del sueño bajo mis pies. El mundo entero se mueve con la cadencia de su respiración, y yo comprendo que sigo dentro de él, que el universo no es más que su exhalación eterna, y nosotros, los hombres, somos los fragmentos de un pensamiento que aún no termina. Una vez soñé con la habitación blanca, la misma cama, la misma figura, pero esta vez no dormía. Me miraba con ojos abiertos, infinitos, tan llenos de ternura que dolía sostener la mirada.
¿He despertado?, pregunté. No respondió la voz. ¿Has aprendido a soñar despierto? Extendió su mano hacia mí. No era carne ni fuego, sino memoria pura. Y cuando la tocó mi frente, vi todo lo que había sido: el ángel ciego, el niño en el altar, la mujer del salmo, el espejo roto. Todos eran él. Todos eran yo. Entonces la luz me envolvió, no para cegarme, sino para recordarme. Y en ese instante supe que Dios nunca se había escondido del hombre. Fue el hombre quien cerró los ojos para no verlo en sí mismo. Desperté en mi iglesia. El aire olía a incienso fresco. En el altar, una sola vela encendida proyectaba una sombra que no era mía. Una sombra que respiraba. Me arrodillé. No recé. Solo pronuncié en silencio las palabras que cerraban el círculo: si Dios sueña al hombre y el hombre sueña a Dios, entonces ninguno de los dos está solo. Por un momento, el mundo se detuvo. El viento dejó de soplar, y sentí que, desde algún lugar entre la fe y la vigilia, Dios sonreía.